Bien, buenos días a todos. A nombre de la AKINS le damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del mes de septiembre. Y brevemente, bueno, les presento el día de hoy. Tenemos con nosotros a un querido amigo, compañero de generación, ya hace algunos años, no tantos, ¿sí? Y bueno, déjenme leerles un poquito de su currículum. El maestro Edel López Solán es TLC en sus orígenes por un CETIS, supongo allá en la ciudad de Jalapa. Posteriormente, en su formación académica, tiene una licenciatura en química clínica por la Universidad Veracruzana y posteriormente realizó una maestría en administración de servicios de salud por el Instituto Universitario Veracruzano. Como parte de su experiencia profesional, ha sido químico y responsable de área de diversos laboratorios del país, analista de datos epidemiológicos y técnicos en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, jefe de servicios médicos y catedrático de carrera de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, y también tuvo una jefatura en el régimen estatal de protección social y salud del gobierno del estado de Veracruz. Es también responsable de programación de la página institucional y redes sociales del área académica de humanidades en la Universidad Veracruzana. Y como parte de sus proyectos actuales, pues es director general de un programa que se conoce como Permanencias Voluntarias desde el 2010 a la fecha, creador del podcast Sin Daños a Terceros y Cinemaguismo. Debo decirlo también, es columnista político y escritor de varios libros, 5 me comenta que ha escrito a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, Edel, es un honor tenerte con nosotros y como dicen ustedes, te cedo los micrófonos. Muchas gracias, mi querido Carlos. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación de Químicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán por tomar en cuenta mi trabajo para esta sesión académica, donde espero que lo expuesto aquí sirva para entender cuál es el interesante dilema que todos como personal de salud, sociedad, usuarios de Internet, de redes sociales, enfrentamos ante esta pues nueva dinámica digital que tenemos todos, y tratemos un poco de revertir estas referencias negativas sobre el uso de las redes sociales en pro de la salud y también identificar cuáles son sus puntos débiles para combatirlos con mayor eficacia y obviamente tener toda esta información a la mano, que es esencial para poder determinar muchas cosas, incluso determinar ciertas acciones también en la salud de acuerdo a el uso de las redes sociales. Para comenzar esta charla, me di a la tarea de englobar en este poco tiempo que tengo, englobar en 4 puntos esenciales. Me gustó encontrar en estos puntos las cosas más esenciales para ustedes y hacérselas lo más desglosado que pude, porque es demasiada información,
esta situación del internet, de las redes sociales, los medios de comunicación, es muchísima información y en estos de más de 10 años de carrera que tengo en esta situación de los medios de comunicación, te das cuenta que cada día se suman y se siguen sumando situaciones que a veces uno no entiende o a veces trata uno de disolver de acuerdo a todas las circunstancias que están sucediendo. Vamos a comenzar hablando del Internet y de la e-health, que es bien importante hablar de ese tema, de las redes sociales como un medio de comunicación, de las redes sociales y la salud. Y el punto esencial y una extraña piedra angular de esta charla, que son las fake news. Las fake news se han convertido prácticamente en todo y en nada a la vez, pero es un motivo de estudio de todas las personas que estamos en esta cuestión de los medios de comunicación, porque precisamente estamos trabajando contracorriente, estamos creando información, pero también al mismo tiempo estamos pues viendo la forma de cómo desmentir otra información que llega a los ojos de todos ustedes como usuarios de las redes sociales. Es bien importante el tema de las fake news, es bien importante que entendamos todo esto y sobre todo tratemos de identificar cuáles son los puntos esenciales de estas noticias falsas. Y comenzamos hablando, obviamente, de esta parte fundamental que es el Internet de las cosas. Porque hablar de Internet es prácticamente hablar de todo. La globalización de toda la información que ha existido en esta increíble materialización de muchas historias que leímos en novelas como 1984 de George Orwell o en Yo Robot de Isaac Asimov, donde la tecnología, la información y el trato de ella y sus implicaciones en nuestro día se convierten en esta paradoja que se materializa en cada clic, en cada nuevo usuario que se conecta a esta red. Como era de esperarse, obviamente todas estas ideas que se van plasmando en la red llegan a cualquier parte del mundo, llegan a cualquier lugar y existen muchísimo compromiso por parte de todos los que somos creadores de contenidos, muchísimo compromiso en llevarles a ustedes la información de la forma más veraz y más oportuna. Pero como era de esperarse, después de todos estos avances tecnológicos, vemos que la salud, la salud y la tecnología avanzan de la mano en esta cotidianidad que a veces entendemos o vemos en todos, absolutamente todos los lugares, pero no dimensionamos cuál es la importancia que existe de todos los datos que pasan por enfrente de todos nosotros. Hoy, esta dinámica que existe del famoso Doctor Google ha llevado o ha mantenido a las personas en una dinámica constante de dejar de ir al doctor y buscar todas las cosas que siente, que cree, que siente o la que escucha del vecino en el internet. Y a mí me pareció importante hablar de toda esta numeralia, que es solamente un fragmento de todo los datos que existen en el Internet. Por ejemplo, me pareció bien importante este dato de que 80% de los pacientes que consultan sus signos y síntomas en Internet antes de llegar al médico, el 74% de ellos terminan preocupándose más por su salud que por ir al médico. Esto es para que nos demos cuenta cuál es la importancia que tiene ahora la tecnología en la salud. Algo que me pareció también bien importante es que a partir de la pandemia del COVID-19, las descargas de aplicaciones referentes al cuidado de la salud aumentaron un 16.57%. El COVID-19 literalmente nos agarró a todos, a todas las personas, nos agarró pues sin saber qué hacer, sin saber qué ocupar nuestro tiempo y nuestro espacio. Nos encerraron y ahora la era digital se ha convertido en esta nueva forma de comunicarnos, en esta nueva forma de conectarnos. Hoy todos nosotros estamos conectados en este espacio digital y obviamente eso nos lleva también a modificar muchas conductas y muchas situaciones que teníamos antes de una forma cotidiana. Porque la relación que existe de la biomedicina con la tecnología es una parte constitutiva de este desarrollo histórico del hombre y la máquina. Fue hasta la segunda posguerra en donde los avances tecnológicos relativos a la información y a la comunicación
así también como la biomedicina, han sido muy significativos y veloces que van englobando este mundo en redes de instrumentabilidad, pero también al mismo tiempo en formas interdependientes. Y entonces llegamos a la eHealth. La eHealth es la que engloba estos diferentes productos y servicios pues para la salud. Es el uso rentable, según la Organización Mundial de la Salud, es el uso rentable y seguro de tecnologías de la información y la comunicación en apoyo de los campos relacionados con la salud. Está incluida la atención médica, la vigilancia de la salud, las aplicaciones móviles, la investigación, la creación de ropa y accesorios que nos lleven a nuevas fronteras y nuevas situaciones tecnológicas en pro de la salud. También tenemos esta famosa Big Data. No sé si alguno de ustedes han escuchado hablar de esta Big Data. Es simplemente todos los datos que todos, absolutamente todos, continuamente estamos conectando hacia la red. Esta situación de que vamos y entramos a un formulario de una red social y todos esos datos nos sirven para ayudar o para modificar el algoritmo pertinente en una zona, en una región o en cualquier otro lugar. Obviamente también para las personas que estamos o que nos gustan los videojuegos, pues también los videojuegos para el fomento de la salud tienen que ver con la eHealth. La eHealth prácticamente controla todo lo que es la salud y la tecnología en algo que lentamente va modificándose al nuevo milenio, a las nuevas situaciones y obviamente a esta situación del COVID-19 que vamos a hablar mucho de ello en en esta charla. Y obviamente hablar del Internet y no hablar de las redes sociales prácticamente es una antítesis. Y las redes sociales, como las conocemos, fueron concebidas como estructuras formadas en Internet por personas comunes que van creando a través de ellas relaciones entre individuos o empresas de una forma rápida, sin jerarquía o sin límites físicos. Su estructura se encuentra relacionada de una forma íntima con las conductas sociales, con las conductas psicológicas, y son por tanto una herramienta que todos nosotros como los servicios de salud siempre tenemos que utilizar. Obviamente ellas caminan siempre entre la popularidad y la credibilidad. En este mundo digital nos acerca mucho a la tecnología, nos acerca mucho a la practicidad que tiene todos los equipos, todos los aparatos, pero también nos aleja del buen ánimo de uso. Y esto es algo que debemos todos entender en el uso de las redes sociales. Las redes sociales son unas estructuras bien relacionadas, son estructuras que están bien cimentadas en muchos lugares. Sin embargo, nos hemos dado cuenta por todas las cosas que hemos visto en las personas que tenemos redes sociales o en los mismos medios masivos de comunicación, nos hemos dado cuenta que en ocasiones no es la mejor forma, no es el mejor uso que le dan a estas redes. A mí me parece bien interesante, por ejemplo, que existen 4.2 billones de usuarios en redes sociales en todo el mundo y esta cifra a partir del COVID-19 creció en 490 millones de personas. El número de usuarios en redes sociales es equivalente al 53% de la población mundial. Eso es para que nos demos cuenta de la importancia de las redes sociales y de las situaciones que existen alrededor de las redes sociales. ¿Por qué? Porque cerca de medio billón de personas se integran a una nueva red social cada día. Obviamente, si nosotros observamos estas cifras, si observamos todos estos factores, si observamos los diagramas que se dan en tiempo real sobre el uso de los datos y el uso de todas las situaciones que van sucediendo en las redes sociales, nos damos cuenta que nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra información está siempre en un círculo vicioso. Estas cifras exorbitantes que provocan cada algoritmo, por cada usuario que se conecta a la red, por cada esquema que nosotros estamos en el Internet, se crea un espacio, se crea una constante, perdón, de información, espacio, tiempo y accesibilidad. Tenemos la información necesaria en el momento que queramos, en el espacio que queramos, a la hora que queramos.
Esa es la importancia y también el talón de Aquiles de las redes sociales. Tenemos toda la información y al mismo tiempo probablemente no tenemos nada. Tenemos que saber concebir las redes sociales como esta forma en donde nosotros podemos relacionarnos, pero también tenemos que ser muy cuidadosos como profesionales en dónde en dónde estamos parados, en qué estamos haciendo y en dónde y hacia dónde vamos como profesionales de la salud. Pero para nuestro beneficio o desgracia, las redes sociales mutaron y se convirtieron en un nuevo medio de comunicación. Un medio de comunicación donde todos los datos se han convertido en ese talón de Aquiles para ellos mismos. Y todos los días tenemos todos los medios de comunicación o todas las personas que estamos en los medios de comunicación, tenemos ese doble rasero de informar y al mismo tiempo desmentir la información que está diciendo el de enfrente y tenemos que tener diferentes fuentes escritas, fuentes de conexión, fuentes en donde tratemos todos de llevar la mejor información a todas las personas. Es un dilema, es el nuevo dilema de la comunicación global, porque las redes sociales prácticamente han suplantado a los medios tradicionales. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, hemos leído las noticias, las hemos leído en Twitter, las hemos leído en Facebook, las hemos leído en el mismo Internet. Muy pocos medios de comunicación tradicionales están circulando el día de hoy y tenemos la obligación de tratar de entender cuáles son los dilemas que existen en toda esta situación de la comunicación, las redes sociales y el Internet. Porque la falta de jerarquías que existen en las redes sociales y el grave problema es donde se debe distinguir su uso. Por ejemplo, tenemos redes sociales como Instagram, como Facebook, que son redes sociales que nos sirven para presentarnos, para establecer contactos o para mostrarnos simplemente cuántas personas no hemos visto en su Instagram, en su Facebook, que suben su comida, suben sus hábitos alimenticios, suben sus sesiones de ejercicio. O sea, estas redes sociales sirven para eso, para mostrarnos cómo somos o a lo mejor como queremos que nos vean, pero siempre tenemos que darnos cuenta hacia dónde van las redes sociales. Por ejemplo, tenemos ese nuevo circo romano que yo le digo siempre, que es el Twitter, en donde las personas están más orientadas a opinar acerca de la información que se va dando a cada momento de los problemas sociales, obviamente, que hay en una región y obviamente también de una forma extraña, el Twitter crea la agenda pública y de opinión de un país. Como medio de comunicación, la regulación de las redes sociales es un asunto muy, muy complicado. Muchos expertos hablan de que no es conveniente regular las redes sociales, pero también otros expertos dicen que la regulación va a ser la forma en cómo las redes sociales se conviertan en un nuevo esquema de comunicación seria, en un nuevo esquema de comunicación global. Sin embargo, al momento de regularlas, pues obviamente van a perder lo más valioso que tienen las redes, que es la libertad de expresión, su capacidad de comunicación y organización. Y obviamente esto es algo que nunca había ocurrido en cualquier medio de comunicación masiva. De una forma paradójica, de una forma extraña, las redes sociales propician discusiones que crean la agenda pública, pero al mismo tiempo también crean esta situación de llevar a todas las personas a un punto en donde no hay certeza en las cosas que se publican, no hay certeza en las cosas que estamos. Entonces, todas estas situaciones también alimentan a los medios tradicionales. Lo conveniente, según aquí, según la doctora Delia María Crovi Drueta, que es académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que lo ideal sería regular y poner agendas especiales a las grandes empresas que han acumulado cantidades formidables de dinero a partir de los propios desarrollos tecnológicos que tienen y de sus propias normas en el trato de la información. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que, o si ustedes se han percatado, de que aparece una noticia y aparecen 20 noticias más en el Internet
de medios de comunicación que nunca habíamos hablado, nunca habíamos visto, nunca sabíamos que existían, pero vemos que tienen 4,000, 5,000, 6,000 seguidores. Toda esa tecnología, los famosos bots que se crean a través de los medios de comunicación tradicionales y de los medios de comunicación eh, digitales, todos estos bots crean unas nuevas tendencias, crean nuevas situaciones que a todos como usuarios nos confunden un poco y obviamente nos llevan a situaciones en donde creer o una noticia que puede ser falsa. Ahorita vamos a hablar acerca de la posverdad, que es algo bien interesante. Y también, obviamente, esta regulación es imperativa porque existen muchísimos factores alrededor de ella y que obviamente se dan a través de muchas ideas falsas, muchas ideas que son erróneas y que obviamente se van llevando de la mano de cuestiones que son meramente monetarias. Hay otro sector de la sociedad que asegura que con dar un like a una publicación, reenviar el mensaje o introducir pequeños cambios en ese mensaje es lo más fácil y lo más sencillo para hacer en la era digital. Sin embargo, también nos damos cuenta, por ejemplo, que existen situaciones como en Chile, como en Ecuador, como en Bolivia, que todas estas protestas que hay alrededor del mundo, pues no nada más paran en un clic. Lo vimos con lo que sucedió con George Floyd el año pasado, el año antepasado, perdón, ya en las protestas en Estados Unidos. Fue prácticamente una cuestión que se gestó en las redes sociales, esta movilización que se dio por esta situación de índole racista allá en Estados Unidos cambió demasiado el esquema de cómo se utilizaban las redes sociales, no únicamente para manifestarse de una forma digital, sino también para manifestarse de una forma presencial, obviamente con el peligro que ello acarrea. También tenemos un caso que es bien importante en donde una revolución se gestó en las redes sociales, como fue la primavera árabe, esta revolución que se dio y que se gestó desde redes sociales y que fue algo muy, muy importante. Esa es la importancia de las redes sociales que tenemos hoy en día en este mundo digital. La certeza de que la opinión va a cambiar muchas ideas y que la opinión también puede llevarnos a nuevas fronteras, tanto políticas, tanto sociales como ideológicas. Es un hecho indudable que para investigar más obviamente su uso y la aprobación de las redes sociales como medios de comunicación, los innumerables cambios que existen ante este paso de las redes sociales, ante el paso de la información, hasta la fecha, pues obviamente nos han centrado únicamente en los estudios de ver quién abre y quién cierra una cuenta, de ver quién está más tiempo y quién no está, de quién opina y quién no opina, pero debemos de ir más a profundidad. Los medios de comunicación tenemos que ir más a profundidad y obviamente basándonos en este conteo, que es sin duda importante, pero no basta. La investigación de las redes sociales, la situación que existe alrededor de ellos es muy, muy importante y tenemos que visualizarla de esta forma. Es un nuevo reto, es un nuevo dilema y eso es a donde vamos. Pero hoy tenemos que hablar de las redes sociales y la salud, porque la salud enfrenta grandes riesgos frente a la globalización de ella. Muchas enfermedades que antes se circunscribían a un área específica, hoy lo vemos con el COVID-19, se diseminan con menor tiempo y con mayor extensión territorial y están supeditadas siempre a diferentes conceptos que de igual forma siguen la tendencia de cada región, pero confunden los conceptos generales de la enfermedad. Y vuelvo a lo mismo, lo vemos con el COVID-19, es esa forma de combatirlas y obviamente, por lo tanto, las redes sociales se convierten en una herramienta para detectar, contener, predecir muchas enfermedades. Aquí vemos en pantalla video que hay de YouTube es un video en tiempo real de los casos que tenemos en el mundo de COVID-19. Todos estos datos se están tomando directamente de las instituciones, de los ministerios de salud que existen en todo el mundo. Es una forma para que nosotros entendamos cómo la tecnología, las redes sociales, la salud
van de la mano en muchas formas. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, los casos que tenemos en México, los casos que tenemos en China, tenemos los casos críticos que hay en muchos lugares, tenemos estadísticas, tenemos todo ese tipo de cosas y todo en tiempo real, para que nos demos cuenta de esta importancia que existe de las redes sociales y la salud. En 2009, la Organización Mundial de la Salud eh, llamó a atender la importante relación que existe entre las redes sociales y el entorno de la salud, donde ahora la información había cambiado. Si recuerdan ustedes, cuando nosotros estudiábamos, nos basábamos únicamente en las cuestiones de los libros, íbamos a la biblioteca, agarrábamos un libro y empezábamos a leer y sabíamos que era este autor y teníamos que hacer una bibliografía y teníamos que acomodarnos para poder utilizar el libro 2 o 3 personas al mismo tiempo. Hoy las redes sociales se han convertido en grupos de personas que han cambiado el esquema completamente y se han convertido en estos grupos que se han convertido en creadores de contenido y que ahora establecen estos nuevos parámetros de información con muchos intereses similares y ayudando obviamente a las comunidades a entender cuáles son los factores que inciden en una enfermedad o en un concepto. Porque la incorporación de las redes sociales y la salud eh, es lenta y ha sido lenta porque a pesar de que va de la mano en muchas cosas ya, o sea, nosotros nos dimos cuenta en la numeralia que presenté hace rato, en donde 17 millones de mexicanos ya se encuentran utilizando los servicios tecnológicos para estar conectados con el médico, para estar conectados con los servicios de salud. Hoy nos damos cuenta también que las redes sociales han tenido una inserción un poco más lenta en el sentido de que van siendo o son muy específicos, pero esta atención sanitaria que conlleva a datos de privacidad, a datos de confidencialidad, al trato personal que existe entre el paciente y la persona, obviamente a todos los procedimientos formales que hay en cualquier área de la salud, pues obviamente colisionan con los valores abiertos subyacentes de las redes sociales, porque si nosotros entramos a una red social, a nosotros nada más nos preguntan el nombre, cómo quieren que nos digan en esa red social, cómo quiere nuestra edad, nuestra edad y nuestro lugar de procedencia. Y basándonos en eso, como médicos, como químicos, como personal de salud, no podemos tener una amplia idea de lo que está sucediendo en esta persona o está sucediendo en su ámbito de salud. Obviamente existen los grupos, como por ejemplo aquí me gustó ponerle este grupo de Asperger de México, es que es un grupo en el que yo participo continuamente y te das cuenta que existen muchas personas que no quieren hablar de sus problemas, no quieren hablar de sus situaciones, pero sí están muy relacionadas con otras instituciones, con otras personas. La confidencialidad cambió y hoy las redes sociales se golpean o se dan de topes con esta situación que nosotros como personal de salud, como personal médico, necesitamos para poder crear una historia clínica, para poder crear un nuevo esquema de medicamentos, muchas cosas que nosotros, todos nosotros como personal de salud sabemos que existen en esta situación. La tecnología y la salud van de la mano, sí, pero la tecnología, la salud y las redes sociales han ido avanzando un paso así y se regresan 4. Y eso es bien interesante, y es el nuevo dilema, insisto, en el que estamos, porque el uso de las redes sociales ya se está centralizando muchísimo en apoyar la comunicación horizontal que existe entre instituciones, pacientes, médicos y comunidades. Pero en esa misma dinámica también se puede detectar el tráfico de información, el tráfico obviamente de muchísimas situaciones que no queremos que sucedan. Patrones compartidos, patrones asociados a la búsqueda y obviamente también el suministro de la información de la salud. La doctora Anne Murhead estableció 6 beneficios generales de las redes sociales en la comunicación de la salud en su artículo A New Dimensions of Healthcare, a Systematic Review of the Uses, Benefits and Limitations of Social Media for Health Communication, en donde ella habla precisamente que estos 6 puntos son el incremento
de la interacción con otros usuarios con necesidades afines, la información más personalizada, el aumento a la accesibilidad, el soporte emocional, que ha sido esencial, por ejemplo, ahorita en la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces no hemos visto que hay personas que han acudido a atención emocional en grupos de apoyo de forma digital? Obviamente la vigilancia de la salud pública y el potencial para influir en las políticas de salud. Para muchos profesionales de salud y académicos es esencial que los sistemas sanitarios ya no se encuentren al margen de los avances tecnológicos que existen hoy en día. Muchos apuestan a la necesidad imperativa de que la Organización Mundial de la Salud y las demás instituciones de salud del mundo, así como sus ministerios, también establezcan márgenes de acción más específicos a nivel de las redes sociales y obviamente incorporen marcos jurídicos que deben a su control. Esto es obviamente, y se antepone un poco a lo que hemos hablado en esta charla, en donde, bueno, ponerle un candado a las redes sociales también es un poco como que coartar la libertad de expresión. Hace 2 años tuvimos un debate aquí en México sobre que se iban a incorporar ciertas situaciones legales a las redes sociales y obviamente eso con las situaciones que estamos teniendo, tanto sociales, tanto políticas en este país, es algo que puede llevar a problemas un poco mayores. Pero obviamente tenemos que entender que las redes sociales también es un poco una obligación compartida entre los usuarios y las personas que están o estamos creando información continua. El reto conjunto es que el uso de las TICs y las redes sociales en los servicios de salud se centre particularmente hacia el paciente, pero que empuje también al personal de salud a entender que es imperativo que la adquisición de competencias digitales en el ámbito de la salud, como en la subsecuente demanda del uso del Internet y las redes sociales, como este nuevo puente de contacto que existe entre los pacientes y los servicios de salud. Pero ante el incremento en los últimos años de las fake news, porque este es un punto fundamental en esta charla de las redes sociales y la salud que me parece que debemos nosotros platicar. El incremento en los últimos años, insisto, de estas fake news, de la difusión masiva de teorías conspiratorias. Vemos, por ejemplo, a todas las personas que se convierten en antivacunas y que yo creo que todos los que estamos aquí reunidos hoy tenemos certeza científica de que las vacunas funcionan, de que las vacunas son prácticamente lo que nos ha ayudado a como humanidad a sobrevivir ante muchas pandemias, pues obviamente son presa de todas estas situaciones que hoy en día aparecen en las redes sociales y en el Internet. Cualquier pseudociencia que ha encontrado en las redes sociales este terreno fértil, pues hoy todo el personal de salud, todas las personas que nos dedicamos a la comunicación, tenemos un reto que es ofrecer toda esta información de valor seria, que se contrasta y que permite educar al público para luchar con la difusión de noticias falsas. El Internet, las redes sociales, la salud y la información van de la mano. Siempre van a ir de la mano en ese sentido. Y hoy vemos que existen muchos bemoles en esta idea errónea de lo que es las redes sociales y su seriedad de uso en la salud. Tenemos las fake news como esta parte esencial de estudio en donde nosotros tenemos que empezar a empujar con toda esta creación de redes en donde creemos precisamente información real que contraste con todo esto. Y aquí en pantalla, por ejemplo, vemos todas absolutamente las características de las fake news y cómo podemos identificar una fake news. Si ustedes, yo estoy seguro que ustedes han visto en Twitter, que han visto en Facebook, cualquier detalle de estos, van a identificar a partir de esta sesión cómo identificar estas fake news y dar paso atrás y obviamente ayudar a la sociedad a estar mejor informado. Porque el Internet y las redes sociales es esto precisamente que vemos en pantalla. El periodista Edward R. Murrow, que fue un periodista del Washington Post, dijo que para ser persuasivos debemos ser confiables, para ser confiables debemos ser creíbles y para ser creíbles debemos ser veraces. Y obviamente también
la que tenemos abajo, pues dice este señor Benito Juárez que el problema con las citas que uno encuentra en internet es que las mayorías no son ciertas. Obviamente, obviamente nosotros nos damos cuenta que estas dos ideas, de una de estas dos ideas, pues una es una premisa verdadera y la otra es una verdadera tomada de pelo. Sin embargo, el mecanismo que tenemos en nuestro cerebro siempre nos va a mantener expectantes y siempre nos va a hacer que intentemos entender cuál es el origen de la información que pasa por nuestros ojos. Simplemente por presión social, por tiempo, por falta de compromiso, pasamos por alto esta necesidad de conocer más y compartimos algo que ni siquiera hemos investigado. Pero en la era de la posverdad, que es la era que está sobre nosotros, es una era en donde las ideas se golpean unas con otras y no sabemos cuál es la real. Porque aunque las mentiras siempre han existido, en este momento nos encontramos aparentemente con un nuevo neologismo que parece un producto de una cuestión, un capricho digital empujado por la tecnología y el acceso ilimitado a la información y obviamente la terrible falta de criterio de muchos sectores de la sociedad. Los medios de comunicación ya habían acuñado este tipo de ideas desde los grandes escándalos como el Watergate, por ejemplo, o si nos vamos un poco más atrás, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno nazi transformaba la realidad de su derrota, bombardeando a sus seguidores con información positiva de una victoria que no existía, pero que cegaba a la sociedad acerca de todo este paso de los aliados por Europa. En la era de la posverdad, como lo estamos viendo en todos lados, la manipulación creativa que existe puede llevarnos a fronteras de incertidumbre más allá de la exactitud de los hechos, siempre auspiciados por una narrativa arbitraria que nos va a alejar siempre de la realidad en la que vivimos. Porque en ese tiempo, ¿sí? Las ideas siempre se anteponían en dos formas, la prensa y los gobiernos, la prensa y la sociedad, la prensa y muchos puntos más de vista de diferentes sociedades religiosas o diferentes sociedades políticas. Hoy tenemos un exceso de información. Este exceso de información nos permite llevar a muchos puntos y malos puntos esta nueva verdad. Lo dijo la directora de The Guardian, Catherine Berner, en su artículo How Technology Disrupted the Truth, en donde la información se encuentra en el camino con la malintencionada verdad gracias a posturas sociales y políticas de ciertos sectores sociales o gubernamentales, donde los esfuerzos se centran más en crear tráfico y vistas hacia ciertos medios de comunicación con la intención de mantener un negocio que vende lo que el público desea encontrar. Esto significa que la versión del mundo que encontramos cada día al entrar a través de nuestros perfiles personales o las búsquedas que hacemos en Google ha sido invisiblemente filtrado para reforzar nuestras propias creencias. Hoy, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 se ha convertido en ese terreno donde los debates estériles ante realidades específicas pues parecen confrontarse con años y años de investigación. Todos nosotros como personal de salud, como personas que estamos como usuarios de las redes, como obviamente personas que estamos siempre tratando con otras personas, nos damos cuenta que la gente se confronta lo que ve en una red social, lo confronta con la realidad que se ha vivido por años, la realidad académica, la realidad científica. Y esto ha convocado a decenas de personas a pensar que existe una realidad reactiva. Las famosas teorías conspiratorias creadas a través del Internet, creadas a través de estas situaciones de sociales, pues obviamente nos pegan a todos como sociedad. Hoy, la Organización Mundial de la Salud ha hablado de este término que se llama infodemia, que es con la cual se refiere al exceso de noticias falsas con su rápida propagación. Estas ideas falsas nos han llevado a que el director general de la Organización Mundial de la Salud dice que la gente debe tener acceso a la información acceso a la información precisa para protegerse de ellas mismas y proteger a los demás. En el estudio Infodemia, Noticias Falsas y Tendencias de Mortalidad de COVID-19 en 6 países de Latinoamérica, la organización estableció
que existen factores predominantes en una población que se ve afectada por el bombardeo de noticias falsas. Y en América Latina, por ejemplo, tenemos una gran incapacidad para reconocer noticias falsas. Existe una alta confianza en contenidos de redes sociales y muchos países usan las redes sociales como único medio de comunicación o un medio de comunicación alterno para tener noticias diarias. Este estudio evidencia la baja capacidad que existe en América Latina para reconocer las noticias falsas y en más de la mitad de la población de países como Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Brasil, más del 70% de la población en conjunto utiliza los medios como Facebook, como Twitter, para informarse, así como mensajeros digitales para diseminar la información. Esto es aún más preocupante, ya que los países con mayor índice de confianza en el contenido de las redes sociales tienen por lo general altas tasas de mortalidad en COVID-19. Algo positivo que ha traído todo esto, porque obviamente no todo es negativo, es que en países como Brasil, Chile, Colombia y Perú se dirigieron los esfuerzos para penalizar las malas conductas relacionadas con la generación y transmisión de información falsa y propagación de contenidos falsos. El dilema que hoy enfrentan las redes sociales y la salud tiene muchísimo camino que recorrer todavía. Su esquema y estas complejas redes que siguen escudriñando innumerables niveles de datos e innumerables niveles de ideas, pues obviamente sigue sin explorar, ya que sigue existiendo esta narrativa arbitraria que se utiliza para satisfacer el conocimiento y, desafortunadamente, a pesar de que pensemos que controlamos toda la información, los algoritmos presentes en la red nos llevan de la mano a lo que otros quieren que pensemos y no a la información que necesitamos según todas nuestras búsquedas. El dilema de las redes sociales radica principalmente en el compromiso que como profesionales de salud debemos imprimir ante la creación de contenidos que contrarresten con la difusión de noticias falsas y contener su desarrollo. Como profesionales de la salud tenemos esta obligación ética de empezar a dejar la informalidad y estar pues creando comunidades cibernéticas, comunidades profesionales, administrativas, dentro de estas mismas redes sociales que obviamente nos permitan estar al tanto de lo que sucede alrededor del mundo de una forma ética y profesional. Esto al margen de la escalada de información malintencionada, en donde muchas personas lleva a pensar, por ejemplo, que las vacunas del COVID-19 tienen un chip para controlarnos o que el dióxido de cloro es la cura para ciertas enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Edel, por la presentación. Daremos paso a algunas preguntas o comentarios que les recuerdo lo pueden hacer a través del chat de la sesión. La primera, Edel, ¿estás listo? Sin duda, adelante, adelante. sin duda creo que es un tema actual que se puede abordar de diferentes aristas y sin duda muy, muy interesante, pues no solo para nosotros, sino yo creo que para toda la población, ¿no? Creo que ya incluso recientemente platicábamos, ¿no? Cómo las nuevas generaciones a lo que son los adultos mayores, pues les han enseñado, ¿no? Y ahí rompemos el paradigma de que en nuestros tiempos, pues solamente aprendíamos de nuestros mayores, ¿no? Sí, así es. Y ahora creo que eso se ha revertido, ¿no? A ver, la primera pregunta, la mayoría de las personas se juntan por sus intereses afines. Eso crea una burbuja de la realidad. ¿Qué tanto puede influir en el área de la salud? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Existen muchos factores en los grupos, por ejemplo, los grupos de Facebook que se crean para poder crear estas situaciones de ayuda a diferentes personas, han creado ideas conjuntas de que es como que están protegidos unos con otros ante la situación de el exceso de información entre ellos mismos. Siempre se recomienda, por ejemplo, ante la creación de grupos de este tipo de situaciones de ayuda, por ejemplo, personas de VIH, Asperger, todas estas situaciones,
se pide que tengan siempre la ayuda de un profesional de la salud, que siempre tengan a una persona que esté junto a ellos, llevándolos de la mano, haciendo prácticamente una persona sombra que esté ahí diciéndoles por aquí no se pueden ir, por aquí no pueden hacer. Todas estas afinidades que existen en ocasiones nos llevan como borreguitos y sin saber o sin entender hacia dónde vamos. Siempre es bueno tener a una persona junto, un profesional de la salud, administrativo, legal, en donde puedan ayudarnos a acomodar todas nuestras ideas e ir siempre todos en un mismo objetivo. Es importante que estas burbujas de cristal tratemos siempre de intentar contenerlas desde esta afinidad que tenemos unos con otros, porque desafortunadamente pensamos, o a veces el crear una idea general de una sola situación nos ha llevado a muchas situaciones falsas y erróneas, y tenemos que ir de la mano con ellas y obviamente con profesionales. Yo lo comenté varias veces en la plática. Tenemos como profesionales crear redes y grupos profesionales que nos ayuden a todos a llegar a un buen puerto ante toda esta situación. Porque si no, únicamente vamos a crear grupos afines, pero no grupos que creen este tipo de contenidos y nos hagan ser mejores personas en el sentido de ayudar a otros con cierto tipo de situaciones y enfermedades. Eso es muy importante. Ok, muchas gracias. Es bien interesante porque de hecho creo es algo que nosotros como gente pues mayor versus las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Creo que es bien importante hacerles hincapié en que, y lo comentaste a lo largo de tu plática, de que pues no todo lo que podemos encontrar en redes sociales, en internet, es justamente verdadero. Y creo que tenemos, sin duda, estamos obligados, ahora que todo fluye en tiempo real, Ujú. estamos obligados muchas veces a verificar la información, ¿no? Y Sí, esta segunda pregunta sí. tiene que ver un poco con eso. Fíjate, dice, actualmente hay muchos formadores de contenido en Internet que se dicen profesionales de la salud. Ujú. ¿Qué tan confiables pueden ser, no? Y yo añadiría también, tú que eres formador generador de contenido, ¿existen en Internet algún tipo de filtros o algún tipo de requisitos que tengamos que cumplir para que yo pueda subir algo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Es un poco complicado. La situación de crear contenido, o sea, tú puedes crear cualquier contenido, como un creador digital puedes crear cualquier contenido, y desafortunadamente, por ejemplo, plataformas como YouTube, tú puedes subir un contenido antivacunas, por decir algo, y no va a haber un filtro que diga esto no se debe decir. YouTube es una plataforma más abierta en el sentido de que cualquier persona puede crear un contenido sin ningún tipo de respaldo científico, sin ningún tipo de respaldo profesional. YouTube y Twitter, a raíz de todas las situaciones que sucedieron en Estados Unidos con Donald Trump, a raíz de todas las situaciones que sucedieron en otros países, han ido filtrando un poco esa información. Si ustedes son continuos o asiduos visitantes de las redes sociales, se van a dar cuenta, por ejemplo, que si ustedes comparten algo de COVID, por ejemplo, les pone ahí una leyenda. Esto tiene una información de COVID, la quieres seguir compartiendo. Entonces, como usuario, te deja un poco pensando, esta información es correcta, esta información es real y al menos de mi parte, siempre trato un poco de identificar cuáles son las noticias falsas. Y aún así, existe muchísima información falsa que sigue circulando en redes sociales. Facebook está tratando un poco de darle esta situación compartida a las personas en las redes sociales y decirles, tú lo compartiste, yo te dije que no lo compartieras y que tenía algo falso, pero tú lo compartiste. También esa situación que tiene Facebook es un poco como mitad y mitad. No me van a echar toda la culpa a mí porque ellos están muy observados por el Senado de los Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces
dar o tener esta situación es un poco complicado. Lo que nosotros tenemos que hacer como creadores de contenidos, al menos en mi caso lo puedo decir desde permanencias voluntarias, es tratamos siempre de basarnos en una situación científica, poner siempre nuestras fuentes de información, revisar 3, 4, 5, 6, 7, 8 artículos del mismo contenido y poder determinar así una idea real sobre ese contenido para poder nosotros sostener que esta noticia no es una noticia falsa, que es una noticia que está sucediendo en todos lados. En la cuestión, por ejemplo, de cuestiones de salud, tratamos siempre de basarnos en las organizaciones mundiales, en la Organización Mundial de la Salud, y de ahí basarnos en las diferentes ministerios de salud, España, Portugal, México, Grecia, todas estas situaciones para poder nosotros crear una información veraz. Es una situación interesante porque, insisto, te sueltan un poco la situación en que es mitad y mitad. Yo soy usuario, yo soy el que te da el servicio, pero vamos a ir parte y parte en que si tú quieres compartir, lo compartes si quieres. Y si no, pues sigue investigando a ver qué es lo que sucede. O sea, es una buena dinámica, sin embargo, también es una dinámica que camina en medio de esta pues situación muy, muy complicada de cómo tratar la información. Y es algo que, pues obviamente todos los medios de comunicación estamos siempre al día, tratando de hacerlo. Ok, muchas gracias. Varias felicitaciones, temas muy interesantes, excelente presentación, Gracias. que también hay que comentarlo. Otra Gracias. pregunta, Edel, con respecto a los webinars que organizan diferentes profesionales de salud nacionales y extranjeros, por ejemplo, el doctor Macías, tan conocido, Sí, ¿no? claro. ¿Qué opina de estas formas de información? Digo, yo creo que, y lo hemos dicho nosotros, Sí, aquí en el instituto, yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse y sí, probablemente nosotros estamos probablemente años luz de lo que existía en otros países, ¿no? Por ejemplo, sí. todas las maestrías, especialidades, cosas en línea. También como platicábamos recientemente, esta pandemia pues nos agarró con los dedos en la puerta, Sí. pero yo creo que en otros países sí van un tanto más avanzados versus nosotros, ¿no? ¿Por qué nos puedes decir? Eh, es importante entender que el COVID, ¿se acuerdan? Hace unas semanas hablábamos del 11 de septiembre y se acuerdan que el 11 de septiembre decían, el eslogan que le habían puesto al 11 de septiembre es el día que el mundo cambió por la situación de las cuestiones estas de los ataques terroristas y todo lo que se vino después de ellos. Sin embargo, el COVID-19 yo creo que es mejor ponerle ese eslogan, el día en que el mundo precisamente cambió, pero cambió para quedarse. Hoy las mismas empresas, las mismas situaciones se dan cuenta de la forma en cómo la era digital ha venido hasta abaratar los costos de muchas cosas, viáticos, ideas de venir desde otro país hasta acá, cuando puedes conectarte desde tu casa y poder hacer o tener toda tu información a la mano. Existen muchas personas, obviamente, que quieren hacer de frente y les gusta y está bien, pero como dices tú, esta situación llegó para quedarse y es bien importante. Los webinars son algo esencial, se ha convertido en algo bien interesante porque son esta situación de compartir mi trabajo sin necesidad o con necesidad de tener eh, eh, alguien que me soporte detrás, obviamente mi trabajo y mi experiencia lo respalda, pero se ha convertido en algo bien padre porque es una forma en cómo tú puedes compartir tu trabajo de una forma abierta, de una forma real, sin necesidad de entrar en diferentes debates, al menos con algunas instituciones, ¿no? Entonces, creo yo que es algo que es positivo, a mi parecer, obviamente, insisto, y siempre lo insistiré, tenemos que ir muy de la mano pensando en que no todos los webinars son correctos, o sea, tenemos también que tener una cierta mesura en que no todo lo que nos ofrecen es correcto, o sea, el Internet y las redes sociales se convierten así como, como ese faro que jala la polillita y ahí vamos todos y tenemos que empezar a crear esos criterios, ¿no? Tú bien lo dijiste, hay muchos médicos que se la han pasado haciendo estos webinars que me parece una labor excelente porque acercan a la población tanto especializada
como a la población en general, temas que en ocasiones tú y yo lo vivimos como cuando estábamos en la facultad, nada más lo vivíamos en un congreso o lo vivíamos en una plática en la facultad. Hoy cualquier persona puede entrar a una charla de patología clínica sin saber nada de patología clínica, simplemente porque quieren saber la diferencia entre la patología clínica y si tiene algo que ver con los patos, por ejemplo, ¿no? Por decir una situación. Entonces, es bien interesante esto porque los webinars han acercado a la población al conocimiento. Y yo creo que eso es esencial para un mundo que necesita información, pero al mismo tiempo necesita saber y necesita conocer cómo identificar esta información, si es real o si es falsa. Es algo bien, bien interesante lo que sucede en el Internet y lo que sucede en las redes sociales y sobre todo en la creación de contenidos. A mi parecer es algo bueno y siempre tenemos que investigar de dónde proviene, hacia dónde va y cuál es el motivo de esta información. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Otros comentarios, felicidades, gran interacción en un mundo donde hay realidades, pero también engaños. Lo importante es como adulto guiar a los jóvenes, lo comentábamos. Así es. Muchas gracias por la ponencia, es muy importante tener criterio, creo que eso es fundamental y va de la mano pues con Así es. las capacidades de enseñanza, ¿no? Que creo que es un punto que como país Sí, tenemos que fortalecer. sí, sí, sí. Criterio para saber lo que tenemos como fuente de información, ¿no? Felicidades por la presentación. Gracias, fue una plática interesante. El tener mucha información no puede ser contraproducente, es una pregunta. Pues yo creo que Sí, caeríamos en sí. lo de la infodemia. Sí, 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 el exceso de información nos ha vuelto más ignorantes. Esa es una realidad. O sea, antes lo vemos un poco con la cuestión esta de lo que sucede, ¿no? Hace poco platicaba yo con mi hija, en donde le decía yo, es que es bien interesante porque lo que yo conocía de historia, Miguel Hidalgo, ahora resulta que Miguel Hidalgo ni siquiera era cura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hay un exceso de información que ha cambiado la realidad. El exceso de información nos vuelve ignorantes. Y esto no quiere decir que tengamos que conformarnos con esto, pero esta situación es una situación que es como una ruleta rusa. Estamos teniendo demasiada información y a veces hay gente, por ejemplo, que yo consideraba un profesional de salud que me da risa escucharlos hablar, por ejemplo, del dióxido de cloro, por ejemplo, ¿no? Químicos, compañeros de nuestra generación, hablar del dióxido de cloro como cura y te quedas así de, o sea, tú eres químico, sabes hacia dónde va el dióxido de cloro, para qué sirve el dióxido de cloro, ¿no? Entonces, es algo bien interesante porque el exceso de información también nos convierte en ignorantes y como lo dijo una persona aquí, el criterio es bien esencial. O sea, debes de tener un criterio para leer esta información y decir, ah, hay algo raro por aquí, no me cuadra esto, ¿no? Tengo que buscarlo en otro lado. Pero a veces estamos tan acelerados y tan inmersos en en nuestra realidad que nos cuesta un poco de trabajo detenernos y ampliar nuestra información. Es muy complicado, pero también al mismo tiempo es un buen punto de análisis el tener tanta información y que nos vuelve también al mismo tiempo ignorantes. Eso es bien, bien, bien interesante. Es interesante, sin duda, y es algo que Sí, hace muchos años no lo teníamos a la mano, ¿no? Un poquito para ir concluyendo, claro. creo, por ahí en tus diapositivas, creo, ponías una parte en donde como que mucho de los contenidos, a veces aunque no sean verdad, no sé si entendí bien, pero a Ajá. veces los periódicos y demás, si la noticia vende, Sí, le entran, ¿no? Y fíjate sí. que yo creo que dos ideas centrales. Creo yo que en cuanto a la ciencia, sin duda, todo esto ha impactado de una manera interesante. Ujú, Por ejemplo, en nuestro campo, revistas como Nature, Science, ya ahora cuando tú mandas un artículo, te ujú. piden un abstract, pero gráfico, ¿no? Es decir, dibujitos. Sí, como una Y, y- infografía. y-
Exactamente, y me Ajá, hace acordar cuando nosotros de niños leíamos libros y decíamos, no, si no tiene dibujitos, no me gusta, ¿no? Porque son puras letras. Y ajá, justamente si te das cuenta ahora, estamos volviendo un poquito como esa, yo creo en gran medida por las modas, sí, en donde pues sí, ya un dibujito muchas veces te puede dar una idea mucho más cercana a lo que quiere decir ya un artículo inextenso, ¿no? Y la sí, segunda idea que creo también me pareció interesante ahí, ahorita que comentabas del dióxido de cloro, hablabas un poquito de la razón del sentimiento que a veces se antepone a la razón. Y yo sí, creo que sin duda la evidencia científica en el contexto de vacunas, pues también se ha enfrentado al tema de las redes sociales. Esto de los movimientos, no me gusta tal vez usar ese nombre, pero ujú, de la gente que tiene, y es respetable, la parte de las antivacunas, no se creó derivado del COVID, ¿no? no, no, Viene desde antes, pero yo creo que sí viene un poquito a potenciar muchas de esos criterios, de esas creencias, y creo que es algo en donde la evidencia científica, en donde la ciencia ujú, no contaba, ¿sí? Con esa pared, por así decirlo, derivada de las redes sociales. Y tienes ahí un Estados Unidos con menos del 60% de gente vacunada, ¿no? O sea, y ujú, son países sí, que tienen hasta para escoger vacunas, ¿no? No todos tenemos eh, esa opción, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sin duda alguna, yo creo que este tema que nos comentas, ya para finalizar y concluir, es algo que tenemos que estar pendientes y siguiendo de manera estrecha, porque sin duda alguna impacta en muchas áreas de la vida y pues el tema de salud, como bien nos lo mostraste, eh, no es ajeno a ello, ¿no? no, no. No sé si tengas algún comentario adicional. Pues antes que nada, agradecerles a todos su participación. Me encuentro muy, muy contento de estar aquí. Yo te lo comenté, es el pináculo de una carrera que ha sido muy larga y me encuentro muy contento de estar aquí. Y antes que otra cosa, me gustaría decirles que se informen, que es importante que estemos siempre informados, que chequen todos los medios, que hagan las cosas lo más apegados a la ética, porque como lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que estar informados para protegernos a nosotros y a los demás. Y yo creo que eso es bien, bien importante ahora en una situación como el COVID-19 que nos está pegando a todos y que probablemente vengan otras más que nos van a pegar peor, pero que siempre estar de la mano de la información. Eso es bien, bien importante. Información es poder. Bien, pues mi estimado Edel, agradezco tu participación Gracias. y no me queda más que agradecer su presencia. Recordarles que estas pláticas posteriormente son subidas al Facebook de la asociación. Acuérdense visitar ahí a Kins Oficial y darle like y compartir. ¿Por qué? Pues porque justamente la idea de esto es generar más conciencia, más divulgación de no solo ciencias, sino otros temas también que sin duda como población pues son importantes para todos nosotros. Agradezco a nombre de la mesa directiva su presencia y no me queda más que desearles una excelente mañana. Cuídense mucho, usen cubrebocas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Edel. Gracias, Carlos. Nos vemos.